Yo estaba aquí cuando lo asesinaron en Brasil. ¿Y cómo sabes que fue en Brasil? Eso no salió en ninguna parte. Fuiste tú, ¿verdad? Tú pusiste esas fotos en la computadora de ese hombre. Tienes a un hombre inocente en la cárcel. El que la está es tu vida. Eso demuestra que mi hijo no tuvo nada que ver. Oye, Vidal, gracias por el pitazo. Las cámaras no grabaron toda la noche. ¿Las apagaron? Sí, para incriminar a Daniel con las fotos de Isabela. Lo que tengo es mucha curiosidad. Hasta hace nada me estás pidiendo dinero prestado. Todavía no descarto que fue tu padre quien la mató. Manuel me está presionando para matar a Altagracia. ¿El que te pide? Te voy a hacer pagar cada minuto de libertad que le robaste a mi hija. Solo 500 gramos. Lo suficiente para matar a Altagracia y Navarrete. ¿Por qué insistes tanto en ese lugar? ¿Pasa algo que tenga que saber? Ella es una bomba de tiempo y tarde o temprano nos va a delatar. Isabela mintió por él ¿Cuándo? cuando desapareció Noelia, para que su papá no lo internara por alcohólico. Pues Robles. Me estoy ejercitando. Sí, ya sé, perdón que lo moleste, pero regáleme un minuto y resolvemos el caso de los No es el arcoíris. momento, agente Contreras. Es el único momento, señor juez. Tengo un testigo que afirma que Luis Navarrete obligó a su novia a mentir para tener una coartada. Todo esto mientras Noelia Molina estaba secuestrada. Señor juez, ayúdame, por favor, a conseguir una orden de aprehensión contra Luis Navarrete. Lucho, él es el líder de los arcoíris. Pues tengo entendido que el caso de ese muchacho ya se desestimó. Pues sí, pero por una jugada rara. Por eso lo busco a usted. Yo sé que usted hace las cosas apegadas a la ley y es incorruptible. Ayúdame, por favor. Voy a evaluar las cosas, pero no le prometo nada. Muchísimas gracias, señor juez. El país entero se lo agradece. Ah, la próxima vez que me quiera buscar, no me intercepte en la calle como delincuente. Pida una cita con mi secretaria. Así será, cuente con ello. Gracias. Ándele. Sí. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. Mami, abre la puerta, ma. Confía en mí. Ya no sé ni quién eres. Me das miedo. Mamá, conmigo estás segura, mamita. Abre. Va. Tú y esa mujer me han estado manipulando. Me obligaste a matar a Isabela. ¡Cállate! ¡Tú la mataste! ¡Fue tu decisión! Todos me fallaron, todos me fallaron. Tu papá, tú, todos me han fallado. Voy abajo a distraer a mi papá. No dejes que salga de aquí. ¿Sabes qué, Leonora? Si yo fuera tú, también estaría llorando. Así como estás haciendo, con impotencia. De culpa por haber parido a un monstruo como Lucho. Si yo fuera tú, antes de confesar, me mataría, ¿sabes? Tú eres peor que yo. Tú ves esos videos donde matan a mujeres inocentes. Pues. No, no te equivoques, Eleonora. Yo lo hago por dinero. En cambio, tu hijo lo hace porque, pues, le gusta. Lucho es un enfermo mental. Y eso es gracias a ti. Es más, ¿sabes qué?
Tú eres la responsable de la muerte de todas esas niñas. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Por qué me esperas aquí abajo? Vamos a otro lugar a hablar, mi hermano quiere verte. Estoy harto de las que hace tu madre. ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas tan raro, Lucho? Todos se van a enterar de lo que le hacías a tu hijo. Todos. De cómo lo maltratabas, de cómo lo humillabas, de cómo le decías esas cosas terribles. Digo, cada quien, ¿no? Pero esa frustración que tú sentías porque sabías que tu marido Por estaba, favor, ya cállate. pues, siendo infiel, eso es horrible. Eso es nefasto. Eres nefasta. Eres terrible. Ya no te quiero ver más, ya. Lucho es un asesino de unas niñas. Porque sabes que, y perdóname que te lo diga, pero pues Lucho no tiene los para matarte a ti. Ya, cállate. Yo me puedo callar. Lo que sí es que no vas a poder callar a todas las personas que te van a señalar como la mala madre, como la asesina. Tu cara va a aparecer en todos los medios. Es más, hasta la gente, los parientes de esas pobrecitas niñas van a ir a buscarte. Y tú, pues, te vas a ir a la cárcel. Y no vas a poder aguantar. Te van a matar. Pero te van a matar lentamente, como a esas niñas. Te vas a salir muerta de ahí. ¿Me estás escondiendo algo? ¿Por qué no contestas? Es mi mamá, no importa. De seguro es porque no quiere verte. Vamos a otro lugar. Ya no resisto más. Hijo, no voy a permitir que te encierren por mi culpa. Te lo juro. Quiero que me digas la verdad ahora mismo. ¿De verdad quieres saber la verdad? Sí, quiero. ¿Quieres saber la verdad? Porque no te va a gustar. Dime lo que sea de una vez. Eleonora, Eleonora, ¿qué hiciste, mujer? ¿Qué hiciste? Eleonora. Genaro, pide una ambulancia, por favor, rápido. ¿Por qué, Eleonora? ¿Qué pasó? Ahorita necesitamos una ambulancia urgente. ¿Qué hiciste, mujer? ¿Por qué no contestas, Eleonora? No te puedes esconder aunque tú quieras. Cuando llegue aquí tu marido y te interrogue, no vas a poder esconder todas tus mentiras. Imagínate nada más el asco que vas a sentir cuando descubra que eres un asesino. Patrón, viene Vidal, estaba cerca de aquí. Muéveme la todas estas personas. Muéveles a la luego van a subir a internet. Cuida eso. Respete. Guarda tu teléfono. Te dije que no la dejara sola. Te dije que tenías que subir a hablar con ella. No me eches la culpa de tus errores. No me eches la culpa de lo que pasa. Por culpa de Altagracia. Ahorita le voy a tomar una foto y vamos a manchar a esa vieja. Se cuenta. Dame mis celulares. Cállate y déjate. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Patrón, acaba de llegar Vidal.
con Vidal para llevarnos el cuerpo de tu madre. No sé qué pasó, Vidal, padre. Mi mujer, Vidal. Terrible, pues, esta madre. Terrible, Vidal. Mira cómo quedó mi mujer. ¿Pero qué va a pasar, mujer? Solo me parece conveniente reunirnos en un lugar más neutro. ¿Pero cómo que más neutro? Ay, ya sabes cómo es Navarrete. Siempre está saliendo con un pero cuando uno le propone algo. Aquí o en su oficina se va a sentir el rey de la selva. ¿Tú crees que es él quien tiene el control? Me está subestimando. Claro que no. Pero insisto en ser yo quien invite. En cuestión de negocios, eso siempre te da una ventaja. Está bien. Está bien que esté en el restaurante, lo voy a marcar. Su llamada será transferida al buzón. Qué raro. ¿Me manda buzón? A lo mejor está reunido. Él siempre atiende mis llamadas, aunque esté en una junta. Bueno, ya te llamará. ¿Me ofreces un tequila en lo que esperamos? Claro. Estás en tu casa. Gracias. ¿Tu mamá estaba de visita en tu departamento? Sí. Ayer estuvo con nosotros en un evento de la constructora. Se sintió mal y mi hijo la trajo para que descansara. ¿La señora tenía alguna enfermedad grave? ¿Algo que la haya orillado a tomar una decisión así? Vidal, por favor, no teníamos idea. Estábamos aquí cuando se aventó por el balcón. Así de la nada. Así de la nada. Mi mamá tuvo una discusión con Altagracia. Hace unos días en la constructora. ¿Puedo revisar el departamento? No. Tiene que ser ahorita. Me gustaría estar un poco más con mi papá. Es el procedimiento. Solo dame tus llaves y quédate aquí, no hay problema. Ya, Vidal, ya, por favor, revisen que tengas que revisar. Quiero largarme de aquí antes de que empiecen a bombardear con preguntas la gente, todos. ¿En dónde estaba tu mamá? Arriba. Se encerró en el baño. Estaba cerrado. No pude abrir. ¿Puedo forzarla? Suban, forcen la puerta y registren. Vamos. Vuelve Que según fuentes se encuentra desaparecida. la doña. Tenemos que echar. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.